Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Revista de la Universidad de México. Hoy vamos a platicar con un poeta, narrador, traductor, ensayista. Él es Fabio Morábito, quien acaba en Editorial Sexto Piso, titulado El idioma materno. Nacho. ¿Qué tal, Guadalupe? Mucho gusto en tenerte aquí, Fabio, nuevamente. Gracias, igualmente. Y además es tu casa, pues la universidad es tu casa. Sí, claro. Entonces no cambias de ámbito. No. Viene de familia totalmente. Cruzó la calle para llegar acá. Bueno, pues Fabio acaba de publicar un libro verdaderamente a mí me pareció espléndido el libro. Espléndido. Sí. Gracias. Y sobre todo tiene dos virtudes para mí muy especiales sobre las que me gustaría empezar a hablar. Bueno, el hecho de la pulcritud de la prosa, la brillantez de la prosa, me llama la atención porque han de saber ustedes que Fabio empezó a aprender el español a partir de los 15 años. Sí. Entonces, su lengua original era el italiano. Primero, ¿por qué habla en español? Y sobre todo, ¿por qué escribe también el español? Hay un caso curioso en la historia de la literatura que yo siempre me he intrigado, que es el de Joseph Conrad. Porque Joseph Conrad era polaco, ¿no? Sí. Pero él escribió en inglés. Claro. Y es uno de los mejores estilistas en inglés. Sí. Es como si el hecho de que tú te trasladaras al español a partir del italiano te haya permitido quitar muchas paja o basura que tenemos los que para nuestra lengua, que es el español. O sea, tú lo tenías que escribir un poco más perfecto porque no es tu lengua materna. Tenía que poner mayor atención. Tenía que poner mayor atención. A ver, cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, eso que dices acerca de Conrad, yo creo que quizá puede aplicarse a todos los escritores que escriben en una lengua aprendida, es decir, tienen una sensibilidad estilística muy fuerte. Y probablemente sea por eso, porque tienen que estar en un estado de mayor alerta frente a un idioma que nunca terminan de dominar, o que ellos sienten que nunca terminan de dominar. Ahora, eso creo que es también la decisión de todos los escritores. O sea, ¿qué escritor puede ufanarse de dominar como escritor? No como hablante, como escritor, su lengua. En este sentido, quizá la lengua literaria es la lengua extranjera por excelencia. Y frente a la lengua literaria, todos los escritores somos igualmente extranjeros. Pero sí creo que aquellos que además de ser extranjeros por ser escritores, son además extranjeros porque aprendieron esa lengua con la que escriben tarde o relativamente tarde o no muy temprano, sí tienen una gran dificultad, pero también una ventaja, ¿no? La gran dificultad es que casi siempre el idioma materno interfiere en lo que escriben. Y nunca, sobre todo en mi caso, cuando son dos lenguas tan cercanas, como el español y el italiano, esas interferencias nunca desaparecen. Pero al mismo tiempo, sí hay una mayor conciencia estilística, es decir, el estilo te salva, ¿no? Digamos, esa es una consigna que quizá el escritor de lengua aprendida tiene más claro y más asumido. Pero también escribir en una lengua, usar una lengua, tiene que ver con la experiencia que tienes con esa lengua, ¿no? Por ejemplo, yo recordé, por ejemplo, que George Steiner decía que los idiomas contienen inmensos depósitos de vida, claro. ¿Sí? Entonces yo creo que también para escribir tienes que haber vivido esa lengua. Por supuesto, es decir, o sea, yo antes de escribir en español llegué a escribir algo en mi lengua materna, cuentecillos y cositas así, poemas, que, bueno, lo que uno puede escribir a los 15 años, o sea, cosas sin mayor importancia. Sin embargo, pude haber seguido escribiendo en italiano porque no era el dominio lo que me faltaba. Pero como tú dices, ¿qué caso tiene escribir en una lengua que no está rodeada de la vida que habla esa lengua? Entonces, hubiera sido como un caso
completamente estrafalario. No es lo mismo, claro, de un escritor ya formado que emigra por X razón a otro país y rodeado de una lengua extranjera puede seguir escribiendo en su lengua porque finalmente es una lengua que ha asumido y con la cual ya ha trabajado muchos años. Pero un chavo de 15 años que escribe en su lengua materna, resistiéndose en contra, digamos, de la lengua que lo rodea, hubiera sido absurdo, ¿no? Claro. Entonces, no me quedó más remedio que sí, escribir en español, que era la lengua que me alimentaba todos los días. Bueno, pero también decíamos que toda escritura, mejor dicho, lo dice Fabio aquí en un texto espléndido, que es el de Drácula. Sí. Escribir te implica una máscara, pero además, en el caso del vampiro, implica dos máscaras. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que este concepto de que al escribir te pones una máscara, yo creo que es cierto. Yo tengo la impresión de que de alguna manera todos los que escribimos somos Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Claro. No, claro. Sí, hay una... Otra vez hablando del estilo, el estilo no te permite decir lo que realmente quieres decir. Uno tiene todas las mejores intenciones de escribir ese cuento que tiene en la cabeza, esa novela, ese poema, pero pues tú lo sabes por experiencia, empiezas a escribir y las palabras te llevan hacia otra parte. ¿Por qué? Bueno, porque empiezas a asumir un personaje. El personaje que habla de ese modo, que quiere contar esa historia, empieza a formarse, a separarse de ti como persona real, y esa es la que finalmente dicta. Entonces, ¿cómo llamarle eso? Pues una máscara, es decir, nunca somos realmente los que queremos ser cuando escribimos, y pretender serlo tal vez sea una ingenuidad. Es un poco como el traductor que no aprende a traicionar, nunca va a traducir. Si no aprende que hay que traicionar, nunca se va a traducir, va a calcar el original, pero eso no es traducir. Entonces es un dilema que nunca se resuelve. Yo creo que este es un libro que, bueno, además del interés que tiene el contenido, es un libro casi de estructura matemática. Porque cada ensayo tiene una duración específica, casi todos son de la misma longitud. Nos decías que fueron originalmente escritos para como una columna en un periódico, ¿no? Pero yo lo que quiero que nos platiques es que este libro es, ante todo, una meditación sobre la escritura y sobre el proceso de escribir. ¿Qué te pasó a ti en el camino, en la trayectoria de esta escritura? ¿Qué te reveló de ti mismo como escritor? Bueno, como tú lo decías, empezó como una columna, pero desde la primera que yo escribí, que es un texto que se llama El libro en llamas, encontré en ese texto lo que yo quería abordar en esa columna, que era el mundo del libro en mi vida, es decir, la escritura, la vocación, eso que hemos hablado, el estilo, la máscara, la traducción, todo esto. Y me di cuenta que no iban a ser periodísticos en lo absoluto, sino textos con ese tamaño muy corto, una página y 4 o 5 renglones, sobre ese mundo. Entonces descubrí que, bueno, yo quería escribir un libro sobre eso, desde el primero que escribí. Y me olvidé un poco de la columna, en la cual colaboraba de una manera puntual, pero pensando siempre en el libro. Y lo que yo descubrí era que me sentía por primera vez que opinaba sobre algo, lo cual no me gustaba mucho, porque como siempre he escrito cuentos y poesía, y uno no opina en los cuentos y en la poesía. Pero me di cuenta que en realidad yo no estaba opinando, sino simplemente tratando de dar alguna interpretación a ciertos recuerdos obsesivos que por alguna razón cargaba con ellos todo el tiempo. Por ejemplo, este del libro en llamas, ¿no? Esa mujer que de pronto aparece ese es uno de los mejores textos. En una playa y frente a mi gesto de quemar un libro porque estamos con unos amigos en una fogata, me arrebata las hojas en un gesto de lo más atrevido y heroico, pero al mismo tiempo detestable, ¿no? Porque finalmente era mi libro. O sea, todas estas... Entonces,
he tratado como de abrir esas tapas, ¿no? Destapar esos recuerdos y preguntarme acerca de ellos, y así ha surgido el libro, porque Son hay muchas recuerdos, cuestiones totalmente personales, tuyos. Sí, claro, ¿no? muchas veces alterados, ¿no? Es decir, ficcionalizados un poco, como debe ser. Porque algunos podrían ser cuentos. Y algunos casi terminan por ser Sí, Pues en claro, cuento. sí. Por ejemplo, el primer relato que hay aquí, que habla de tu infancia y a la cual vuelves una y otra vez en este libro, ¿no? Que es el escritor traidor. Claro, ¿no? sí. Bueno, a mí precisamente ese de el libro en llamas me despertó una pregunta que de alguna manera está en el aire, en la actualidad, por desgracia digo yo, porque este es un libro ante todo sobre el libro, este objeto que tengo en las manos, que se llama el idioma materno, Fabio Moravito. Yo, que no sé ni prender la computadora, jamás hubiera podido gozarlo como lo gocé así. Pero también en el libro en llamas hay una pregunta que se desprende enseguida. Eso no podías haberlo hecho con una tableta que llaman de computadora. Tenía que haber sido el objeto, objeto amado, el objeto que ya es parte de tu vida, que, ¿estás de acuerdo?, no podría ser una tableta de computadora. No, claro. Es decir, yo creo que todavía, incluso en las generaciones más jóvenes, el libro como objeto de papel sigue siendo el referente imaginario más fuerte. Y los que escribimos en computadora, que casi todo el mundo ya escribe en computadora, por ejemplo, a la hora de corregir, necesitamos otra vez el papel. Es decir, yo no puedo corregir un texto en la pantalla, necesito imprimirlo, y ahí es que donde me doy cuenta de errores, de torpezas. La pantalla es muy engañosa, la pantalla siempre te está diciendo todo está bien, ¿no? Porque no hay tachones, no hay manchas, todo vas muy bien, y por eso muchas veces uno deja pasar cosas que frente al papel no pasarían, porque uno se pone en un estado más alerta. Pero claro, yo no soy muy amante, digamos, del libro como objeto, por ejemplo, el libro objeto siempre me ha dado un poco de flojera, no, ese culto que muchos tienen, ¿no? Aquí tienes un texto sobre precisamente eso, ¿no? Donde hablas de que tu biblioteca es muy pequeña. Sí, no soy muy amante de la biblioteca, ni de esas primeras ediciones, no tengo esta manía bibliográfica, que respeto mucho, pero nunca la he sentido como algo mío. Pero desde luego el libro como tal, como objeto, como cosa que protagoniza ese texto que tú mencionas, cómo quemar papel, cómo quemar una página escrita, ¿no? Y entonces esta mujer que de una manera así estoica, abnegada, reúne esas hojas sin saber qué libro es, sin saber, pero porque no soporta, claro, ver ese... Yo descubrí dos limitaciones para la tableta en este libro computadora, de en computadora. Ajá. Una que siempre he pensado que tiene la gran limitación que no te pueden dedicar el libro en la tableta. Y otra que ahora lo descubrimos, no lo puedes quemar. No lo puedes quemar. Bueno, vamos a volver después de una pausa, Fabio. Es cierto. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Bueno, pues continuamos esta sabrosa plática sobre el idioma materno, ¿qué es el libro materno? El idioma materno de Fabio Moravito, un libro verdaderamente muy, muy ameno, muy bien escrito, editado por Sexto Piso. Y aquí no recuerdo en qué ensayo, hablas de algo que también para mí ha sido una gran preocupación y que yo te iba a preguntar sobre ella. Hay escritores que para poder escribir tienen que tener ya la frase hecha en la cabeza. No pueden escribir si no tienen ya la frase hecha, y lo que hacen es trasladar la frase que tienen aquí al papel.
¿no? Hay otros, que creo que va a ser tu caso, pero ha habido, que al contrario, la escritura casi les marca lo que están diciendo. Yo recordé una anécdota que me gusta mucho, que Flaubert decía que cada frase le escogía entre 25 posibles. Tú imagínate, escribía la misma, cada frase la escribía 25 veces, y allí elegía la mejor. El comentario de Víctor Hugo es demoledor. Es como talar todo un bosque para hacer un armario. Bueno, yo creo que él hubiera estado de acuerdo, Flaubert, que sí, para hacer un buen armario hay que talar todo un bosque. ¿Cuál es el problema? Pero sí, lo mencionas en algún momento, ¿verdad? O sea, en ti el acto de la escritura casi te cambia. Sí. Te cambia incluso la idea. Sí, yo creo que cambia todo. ¿Sí? Aún aquellos... Carlos Fuentes en alguna entrevista decía, yo no escribo una sola palabra antes de saber a dónde va el cuento, a dónde va la novela. Lo tengo que tener completamente claro en mi cabeza. Pero estoy seguro que aún él, con esa claridad, al momento de escribir, le salía en cada página, por no decir en cada línea, sorpresas. Es decir, no creo que estuviera tan rigurosamente programado como para que él mismo no se sorprendiera de vericuetos insospechados que tomaban sus historias. Aún respetando, digamos, el diseño general que él ya tenía claro, seguramente el libro iba a salir muy diferente a como él lo tenía en la cabeza. O sea, yo creo que es fatal eso en la escritura. Como tú dijiste, no se trata de un traslado, sería una operación totalmente mecánica, es decir, lo que tengo en la cabeza lo transcribo, sí, claro, lo repito simplemente en escritura, sino que lo que creo que tengo en la cabeza a la hora de expresarlo empieza a dominarme y a convertirse en otra cosa. Yo creo que a todos nos pasa, entonces en ese sentido es la escritura la que... A otros más y otros menos, ¿no? Claro. Pero, sí, por ejemplo, pones el caso de Carlos Fuentes, que era un escritor de largo aliento, o sea, sí, novelas largas, sí, al contrario de lo que tú has hecho, sí, que me imagino que viene de tu principal proceso de escritura, que es la poesía, sí, ¿sí? Y aquí tienes una frase que me gusta mucho, que dice, siempre he escrito poesía como quien comprime lo esencial de sus pertenencias en una valija de poco peso. Entonces, bueno, pareciera, porque cuando uno lee tus libros, tanto la narrativa como la poesía, y en este caso el ensayo, que está muy bien elegido el lenguaje, hay una economía del lenguaje, es muy preciso, ¿no? Es otra experiencia, ¿no? Claro. Yo diría que hay una amenaza, es decir, creo que todo estilo surge de un peligro, de una amenaza, es decir, no se trata simplemente de cincelar el lenguaje, de decir, escojo la palabra más justa, sino que no me queda más remedio que escribir de manera exacta y justa, porque de algún modo hay un ruido exterior que me amenaza. Así me gusta verlo, por eso hay un texto también donde pregono que en los talleres habría que escribir bajo una amenaza casi física, en un texto donde hablo de un maestro de primaria, sí, que para mí fue una figura crucial, porque frente a su severidad, que se explayaba en golpes, nos golpeaba, nos pegaba, clarísimamente, cuando tomaba un libro en la mano y nos leía con muchísimo talento y pasión un cuento, se transformaba en un ser delicadísimo, en una especie de geisha, y fue la primera impresión de cómo un libro puede transformar profundamente una persona, ¿no? Bueno, sí, un objeto tan sencillo. Claro. O sea, ese monstruo que nos tenía aterrados, que admirábamos pero que le teníamos mucho miedo, con un libro en la mano, su voz, su mirada cambiaba totalmente. Entonces decíamos, ¿qué habrá en este objeto capaz bueno, de...? y en ese sentido, ahora que nos mencionas que tienes pocos libros en tu biblioteca, ¿verdad? Sí. Hay también un texto ahí muy enigmático de un amigo. Fabio no encuentra un libro que está buscando en su biblioteca. Y es un libro que le es fundamental. Entonces le ocurre hablarle a un amigo para que lo ayude, porque sabe que ese amigo tiene casi
es siempre el don de encontrar las cosas que están perdidas. Entonces, va el amigo, le dice, pero déjame solo para yo encontrar el libro. Regresa a Fabio y encuentra el libro allí. Yo pensé que iba a ser un poco como la carta robada de Poe. Sí, que el amigo te iba a decir, allí estuvo siempre, donde te lo dejé. Yo pensé, pero no, le da otra vuelta a la tuerca y resulta que el amigo se lo había robado y se lo regresa. Y entonces te intriga, es que dice, y hay muchos libros que le ha robado a muchos amigos. Y entonces dice, a lo mejor te regresé un libro que no era tuyo. Sí, porque solo así podía gozar un libro, habiéndolo sustraído. Sustraído, no pedido prestado. No pedido prestado, sustraído. Entonces es un poco todo el tema del libro como objeto, pero del libro también como que transforma, ¿no? Sí. Yo sí creo que hay libros que me han cambiado. Tú estás también seguro de eso. Tú también. Bueno, sí, por supuesto, pero Fabio también en uno de sus textos, además de este maestro que te inició un poco en el amor por los libros, hablas de influencias o de libros que te han marcado, como El extranjero de Albert Camus, A él se lo mencionas varias veces, Esperando a Godot de Beckett. ¿No? Sí, claro, hay libros que, bueno, con respecto al extranjero, digo en ese texto que cada vez que lo leo me gusta menos, pero no por eso deja de ser entrañable, es decir, a lo mejor forma parte de esos pilares de la propia vocación, ¿no? A lo mejor ya ahora que lo leo, como sucede muchas veces, que releemos nuestras pasiones librescas y de pronto nos decepcionamos, pero la importancia de esas lecturas de todos modos no ha cambiado, ¿no? Sí. Y claro, la biblioteca debería ser eso, como una simple selección de los libros que nos cambian, ¿no? Los otros ya pueden ser mejores, pero no son tan importantes. Ahora, lo que pasa es que hay libros que no descubres en la primera lectura. Ah, no, claro. Y hay otro texto también espléndido con Madame, no es Madame Bovary, con con Ana Karenina. Ana Karenina, sí. Que no puedo preguntarle si le gustó o no le gustó porque no lo ha leído, a pesar de que ya lo leyó. Claro, sí. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Sí, cómo no, que está queriendo leer. Ensayando la lectura futura frente a este tabique y sin darse cuenta. Y sin darse cuenta lo lee, pero dice, ya ahora estoy preparado para leer. Para leerlo. Entonces todavía no sabes si te gustó o no. No podríamos preguntarte. Sí, pero es que en el fondo eso pasa con las relecturas. ¿Cuántas veces cuando releemos un libro descubrimos qué tan mal habíamos leído la primera vez? Porque nos abre otro mundo y redescubrimos el libro, ¿no? Y seguramente... Sí, yo encuentro que hay veces hay que darle siempre una segunda oportunidad a un libro, ¿no? Cuando Porque hay libros que abres... Cuando son buenos. O cuando sospechamos que son mejores de lo que nos parecieron. Ajá. Porque si son malos, con tantos libros, no vale la pena. No, pero sí es cierto. Además, yo creo que influye mucho el estado de ánimo, el momento en que estás, ¿no? Porque hay situaciones, bueno, en quienes somos así lectores y redentos, que solo las puedes marcar con un libro. El libro que estabas leyendo ya es inseparable de la situación que estabas experimentando. Sí. Entonces también, a lo mejor en ese momento que haces una primera lectura, no estabas tú en el momento apropiado. Sí. Y también esto se relaciona con algo que mencionas en el libro sobre... las ventajas, lo pernicioso que a veces es la escritura o lo bondadosa que es la escritura, y el hecho de que hablas de la escritura como un ejercicio físico también, como un ejercicio corporal, ¿no? Hace poco estuvo Barico en Guadalajara, hablaba de una escuela de escritores que tiene, donde decía, no, los enseñamos a bailar, a cantar, a hacer ejercicio físico para que se desahoguen, ¿sí? Yeah. Y en ese sentido, pues, se suelten a escribir. Me recordó eso cuando tú hablas de que la escritura también tiene que ver con una actitud del cuerpo. Sí, eso que hablábamos de la amenaza física, justamente va por ese lado, es decir, y también me fascina la anécdota, lo que cuenta esta poeta italiana, Patrizia Cavalli, que aprendió a ser poeta porque de niña tenía un don raro, que era abrir con alambres cualquier cerradura que estuviera cerrada.
sin llave, es decir, todo lo que bregaban los adultos para poder abrir eso, llegaba ella y con 2 alambritos, tan, lograba abrir la puerta. Dice, esa fue mi iniciación en la poesía. Es decir, escribo poesía gracias a ese don que yo tenía de niña de poder abrir puertas que nadie más podía abrir. Bueno, y me parece magnífico. Y aquí hay también un poco eso. Por ejemplo, libros o temas que yo nunca me imaginé, como los celos en Kafka, es algo que nunca te pasó por aquí. Yo leí hace muchísimo El Castillo y la verdad es que ni siquiera recordaba. Sí, a mí me pasó lo mismo. Como que de repente dije, caray, eso yo no lo leí. Sí. Entonces allí también estás abriendo puertas. Sí. Por ejemplo, comparas es muy claro que en Proust los celos son un tema, en Flaubert, pero en Kafka... Sí, es que nos han dado una visión de Kafka tan siniestra, sombría, de una pura alma atormentada ontológicamente, que los celos que los celos nos parecerían que lo dejaban completamente frío, cuando realmente fue un escritor de mucha carnalidad, ¿no? De mucha corporeidad, mucho más de lo que... No, y con respecto al grito que dice Nacho, cuando hablas de la metamorfosis de Gregorio Samsa convirtiéndose en escarabajo, lo comparas, haces un paralelo con el proceso de la escritura. Sí, ese texto a mí me dio mucho empuje para el libro, fue uno de los primeros, porque sentí que podía, sin recurrir a lo que se llamaría una retórica ensayística propiamente dicha, donde hay que argumentar y dar pruebas, podía, apelando quizá a la complicidad con el lector, lanzar ciertas verdades o supuestas verdades, sin esa necesidad por la brevedad del espacio de argumentar demasiado. Y lo aprendí con ese texto, es decir, yo sí creo que realmente Kafka surge en el momento que Gregorio Samsa, en lugar de horrorizarse por el hecho de que está convertido en un insecto monstruoso, lo que está aterrado porque va a llegar tarde a la oficina. Sí. O sea, en realidad ese es su temor. Me parece que en ese momento Kafka descubre la verdadera angustia del ser moderno. Y por eso no grita, porque no tiene por qué gritar, simplemente tiene que apurarse para poder llegar puntual a su oficina, ¿no? Bueno, pues se nos termina el tiempo, no nos queda más que felicitarte, Fabio, y recomendar este libro al público que nos está viendo ahora, El idioma materno, en una edición de Sexto Piso. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fabio, un privilegio haber platicado contigo. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México. ¡Te esperamos!